Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Romualdo Ordóñez, kinesiólogo, especialista en kinesiología musculoesquelética y miembro de Fisioteus. Esta presentación fue la presentación que se hizo en el Congreso Nacional de Kinesiología CONAQui UFRO 2025. La presentación lleva por título Desafíos y oportunidades para la rehabilitación de personas con fibromialgia. Primero que todo es importante conocer cuál es nuestra situación epidemiológica. La verdad que se sabe que el 34% o más de la población padece de dolor crónico. El dolor crónico está incluido en la actual CIE 11 como el equivalente a una enfermedad y que en nuestro país incluso se ha estimado cuál es la prevalencia de la fibromialgia, lo cual es de un 3.3%. Eso más o menos está dentro del margen internacional, que ronda entre un 10 hasta un 9%. La verdad que ahí surge una reflexión, la verdad que existe el diagnóstico de fibromialgia basado en la intuición y el diagnóstico basado en criterios diagnósticos. La verdad que muchos pacientes están infra diagnosticados, muchos pacientes están sobre diagnosticados y es decir, no se ha realizado el diagnóstico como corresponde de lo que es fibromialgia. La verdad que no nos vamos a detener mucho en el diagnóstico, pero también hay que tener presente de que la fibromialgia está considerada como una condición de dolor crónico primario, ya no está considerada como un trastorno musculoesquelético y que rara vez está como una entidad independiente. La verdad que coexiste con otros diagnósticos. Las personas pueden tener artritis reumatoidea y tener fibromialgia, pueden tener dolor cervical, dolor lumbar, artrosis, túnel carpiano, etcétera. Por lo tanto, eso hay que tenerlo presente. Ahora, ¿cuáles son los problemas que tenemos en torno al diagnóstico de la fibromialgia? Primero, entender cuáles son los síntomas o los signos que nos llevarían a sospechar de esta condición. La verdad que los criterios diagnósticos actuales consideran el dolor generalizado. Este dolor generalizado tiene que estar en 4 de 5 cuadrantes corporales, es decir, si una persona no tiene dolor en las extremidades inferiores y los síntomas se concentran habitualmente en las extremidades superiores y en el esqueleto axial, eso no sería una condición de dolor generalizado. También está la fatiga intrusiva, que puede ser descrita como fatiga física, cognitiva o emocional. Volviendo al tema del dolor, es importante entender que el dolor tiene que estar al menos 3 meses presente. Los pacientes van a referir hipersensibilidades, que el tacto les duele, las caricias les duelen, que hay mayor hiperalgesia a estímulos térmicos incluso. O los pacientes también refieren que escuchan o sienten más los olores, los sabores, la luz, ¿ya? Los pacientes han peregrinado a lo largo del sistema de salud y refieren tratamientos ineficaces, donde también los pacientes están abrumados, las familias e incluso los clínicos. También los problemas de concentración es algo a considerar. Las personas con fibromialgia experimentan el fibro-fog, es decir, a las personas comentan que sienten que se le olvidan las cosas y que en general el diagnóstico sigue siendo clínico, acá no existen marcadores biológicos, los pacientes pueden tardar mucho tiempo, la literatura incluso ha encontrado que hasta 7 años puede tardar una persona en fibromialgia en ser diagnosticada. Y eso es un problema. En países como en Reino Unido se han hecho estudios y se ha encontrado que cuando una persona es diagnosticada con fibromialgia, una vez que está hecho el diagnóstico, consulta menos, hay menos consultas médicas, hay menos prescripción de fármacos y eso se mantiene más o menos estable hasta 3 años. Después los pacientes obviamente vuelven a consultar. Es decir, nos estamos enfrentando a un perfil de paciente que lamentablemente es visto ante el sistema de salud como pacientes policonsultantes, por lo tanto el tratamiento debe ser interdisciplinario en base a terapias multicomponentes que consideren la parte farmacológica, así como también eh, intervenciones de salud mental como terapia cognitivo-conductual y el ejercicio y es una de las intervenciones en kinesiología que más se recomienda, así como también todo lo que es la educación al paciente, incluyendo la educación en dolor, los estilos de vida. Eh, ¿Cómo se sienten las personas tratadas que tienen este diagnóstico por parte del sistema de salud? Aquí se han hecho algunos estudios, algunas revisiones.
Los pacientes con fibromialgia refieren una atención inconsistente y mal coordinada. Incluso, como decía anteriormente, hay profesionales que reniegan la existencia de la enfermedad, no la reconocen como un problema real o un problema de salud pública. Aún hay profesionales que lamentablemente creen que la fibromialgia está asociada a la fascia, a componentes más estructurales. La verdad que no tenemos una teoría unificada para explicar la etiología de la fibromialgia. Por una parte tenemos la neuroinflamación, la inflamación de bajo grado, la microbiota, que esto pudiese ser un trastorno autoinmune. La verdad que para todo hay algún grado de evidencia, pero aún no tenemos, como decía anteriormente, una teoría unificada. Los pacientes también, dentro de todo lo negativo, han destacado que algo positivo es cuando se sienten escuchados, cuando son considerados en la toma de decisiones compartidas para elegir los mejores tratamientos. Eso hace que los pacientes estén más informados, que se sientan con mayor apoyo y que haya una mayor satisfacción en cuanto a la atención. La verdad que tampoco existe suficiente evidencia para decir cuál es la mejor manera de organizar la atención en salud y que se haga de forma más eficiente, más coordinada. La verdad que vamos a ir comentando ahí algunas cositas bastante de forma superficial, pero que vale la pena escuchar. La verdad que como profesión, hablando desde la kinesiología o la fisioterapia, y en realidad los pacientes con fibromialgia tenemos problemas con nuestro modelo de atención. Por una parte tenemos el médico, quien hace diagnóstico médico, que es muy valioso, se apega a la CIE 10 o a la CIE 11, por lo menos en el lugar donde yo trabajo todavía están trabajando con la CIE 10. Y por nuestra parte a nosotros se nos exige hacer diagnóstico kinesiológico. La verdad que no todos lo hacen, pero ahí la CIF o la Clasificación Internacional del Funcionamiento juega un rol bastante importante. Entonces tenemos que, más que tratar la etiqueta, estamos tratando personas con déficit, con disfunciones, con discapacidad. No todas las personas con fibromialgia van a tener discapacidad física o problema en el funcionamiento, pero es importante considerar eso. También muchas veces los pacientes son derivados para especialmente el manejo del dolor. Sabemos que la fibromialgia lamentablemente es una condición que no tiene cura hasta la fecha, que los pacientes van a estar años con dolor y la verdad que existe evidencia de moderada certeza que se suele priorizar eso, el manejo del dolor. La verdad que aquí surge una reflexión, ¿qué queremos tratar? ¿El dolor como síntoma o queremos enmascararlo o también queremos tratar las consecuencias de vivir con dolor durante mucho tiempo? Es decir, el sufrimiento, la depresión, la disfunción, la discapacidad, la restricción, la limitación en la participación de las actividades de la vida diaria o actividades instrumentales. Por lo tanto, la verdad que también todo va a estar dicho por el paciente. Hay pacientes que suelen priorizar más el tema del dolor y otros que también consideran aspectos relacionados a la discapacidad, pero en un modelo de atención vertical donde hay poca toma de decisiones, muchas veces el paciente con fibromialgia es derivado al fisioterapeuta para que los tratamientos apunten a la reducción del dolor. Hoy en día tenemos bastantes recomendaciones basadas en evidencia. Aquí hay un artículo bastante bueno que se llama ¿Qué no hacer? O sea, recomendaciones de no hacer en personas con fibromialgia, que se publicó en el año 2024. Y hay recomendaciones para el diagnóstico, para el tratamiento y también, como las que pueden ver acá, relacionadas a las actitudes que tienen que tener los clínicos. La verdad que se sugiere no cuestionar la existencia de la fibromialgia, no ignorar el sesgo de género. Sabemos que la fibromialgia tiene muchos estigmas, como que es un problema de salud mental, que es una enfermedad ligada a las mujeres. Tampoco subestimar la complejidad y el tiempo necesario para su diagnóstico y abordaje. La verdad que con este modelo de las 10 sesiones que proponen muchas veces los médicos, probablemente no vamos a generar un resultado tan significativo o tan importante en el paciente. Por lo tanto, aquí surge el concepto de la continuidad del cuidado, en lo que se basa la atención primaria, que los pacientes tienen que estar siendo monitorizados y también trabajando otros aspectos, trabajando prevención, promoción en salud, y que aquí, y lo destaco, dice no minusvalorar la repercusión funcional y la discapacidad generadas por esta enfermedad. La verdad que está estudiado y lo vamos a ver, hay repercusiones desde el punto de vista funcional, ¿ya? Ahora, pasando un poco a evaluación, la verdad que
un paciente con fibromialgia va a ser evaluado tal cual como lo haríamos con cualquier problema físico o musculoesquelético o neuromusculoesquelético. Todo va a depender igual de lo que el paciente refiera a través de la entrevista clínica. Pero si nos vamos como a lo que es la evaluación en kinesiología o en fisioterapia, tenemos muchas cosas que son basadas en la subjetividad, en lo que el clínico quiere o desea encontrar, y también es importante apegarse a un modelo de atención centrado en la persona. Sin embargo, tenemos instrumentos específicos para evaluar el impacto de la enfermedad. Se ha encontrado que existen hasta 16 encuestas de resultados reportadas por la literatura. Esta tabla es muy buena porque resume el acrónimo del cuestionario, el título, el año de publicación, los ítems, las subcategorías que engloba, cuánto tiempo tarda el paciente en completar el cuestionario, el error de medición estándar, puntaje de corte, e incluso también considera el costo. Solo hay un cuestionario que tiene un costo asociado de 39 euros. La verdad que esta, eh, estos cuestionarios en general tienen de buenas a excelentes propiedades psicométricas. No podemos decir de que haya que uno que esté por encima de otro. Pero hay algunas cosas que considerar. El primero que fue publicado fue el cuestionario Impacto de la Fibromialgia en el año 1991. Es el único que nos entrega el concepto de la diferencia mínima clínicamente importante, pero tiene un índice de correlación intraclase más bajo. eh, y también tenemos que hay otros cuestionarios que poseen la mayor sensibilidad, la especificidad, como el FIRST, que fue un cuestionario pensado como un cuestionario de screening rápido para el diagnóstico de la fibromialgia en el año 2010. Eh, el MDF Fibro 17 es el cuestionario que tiene la mejor consistencia interna, basado en alfa de Cronbach, que es una prueba estadística que permite ver cuánto es la consistencia de los ítems o la coherencia que tienen los ítems de este cuestionario. La verdad que no es llegar y utilizar, acá el mensaje es el siguiente: vea lo que esté validado transculturalmente en el país desde donde usted esté viendo esta presentación. La verdad que acá en Chile, por ejemplo, el cuestionario de impacto de la fibromialgia, el FIQR, el cuestionario revisado del año 2009, es un cuestionario que está validado, por ejemplo, en el país donde yo resido y lo ocupo bastante, la verdad. Este cuestionario mide función, impacto global y también evalúa los síntomas. Y es un cuestionario que va con un puntaje de 0 a 10, perdón, de 0 a 100, donde a mayor puntaje significa mayor impacto de la fibromialgia. Por lo tanto, eh, es importante revisar qué tenemos disponible en nuestros contextos y lo que tenga también validación transcultural para tener más eh, validez y confiabilidad al momento de evaluar. Desde el punto de vista objetivo, también se ha encontrado que existen algunas pruebas funcionales para medir el desempeño físico de las personas con fibromialgia. Acá otra revisión sistemática publicada en el año 2024 encontró que se han documentado hasta 26 pruebas basadas en el rendimiento, que la verdad tenemos una necesidad de contar con evidencia de mejor calidad en cuanto a las propiedades psicométricas y que lamentablemente no podemos decir de que exista un estándar de referencia para medir el funcionamiento físico en personas con dolor crónico. Eh, Nosotros en el año 2021, junto a otros colegas, publicamos una revisión narrativa, la cual se llama Recomendaciones clínicas para la rehabilitación de personas con fibromialgia. De hecho, en el apartado de evaluación, yo escribí cuáles serían algunas pruebas funcionales que se pueden utilizar en la práctica clínica para evaluar distintos dominios de la función física. Y tenemos pruebas que evalúan la parte cardiovascular o aeróbica. Tenemos también resistencia muscular de extremidades superiores e inferiores, equilibrio. La verdad que estamos en un proceso de publicación, de una actualización específicamente de lo que es la evaluación de la funcionalidad, considerando la subjetividad, ¿cierto? Las encuestas de autorreporte, y tenemos también lo que evalúa la parte objetiva. La verdad que el test de marcha 6 minutos es la prueba que presenta un mayor nivel de evidencia en cuanto a confiabilidad, validez,
y incluso es la única prueba que entrega información relacionada a la diferencia mínima clínicamente importante. Es decir, ese cambio, ¿ya? O esa diferencia que encuentra la prueba, pero que es relevante para el paciente. Muchas de las pruebas que vemos acá en la tabla reportan el concepto del cambio mínimo detectable. La verdad que incluso en esta nueva revisión que vamos a sacar, nosotros detallamos cuáles son las pruebas que pueden ser útiles en contextos de doble tarea, en contextos de telemedicina. Y también enfatizamos que bueno, las pruebas funcionales enfrentan desafíos porque hay mucha variabilidad de los síntomas en los pacientes. Tenemos influencia de factores psicosociales en la respuesta, en la capacidad de respuesta de la prueba. Por ejemplo, el catastrofismo. Sabemos que la función subjetiva puede ser discordante con lo que evaluamos de forma objetiva. Nos faltan estudios con tamaños muestrales más grandes, estudios de tipo observacionales para ver cómo es el comportamiento o cómo varían los resultados de estas pruebas. Por lo tanto, hay que mejorar mucho la calidad metodológica. Aquí sigue habiendo un vacío, o sea, no está todo dicho, a eso me refiero, y se puede seguir mejorando. Por ejemplo, faltan muchas pruebas que pudiesen validarse en contextos de telemedicina. Ahora, hace poco, y no alcanzamos a incluirlo en la revisión, se hizo una validación de la prueba del test de paso de 2 minutos, que perfectamente es mucho más fácil que hacer un test de marcha de 6 minutos, incluso en un contexto remoto. El desempeño físico en personas con fibromialgia, bueno, se ha encontrado que las personas con fibromialgia tienen una menor fuerza de agarre, que hacen menos repeticiones en la prueba de 30 segundos del sit to stand, que hay trastornos en la marcha, que los pacientes caminan más lento, que tienen problemas de equilibrio y que incluso hay un mayor riesgo de caídas. La verdad que es importante medir con pruebas objetivas estos déficits, contrastarlo con otras cosas y elaborar cierto diagnóstico kinesiológico. En cuanto a las recomendaciones relacionadas con el tratamiento de la fibromialgia, se recomienda no simplificar, y lo había dicho previamente, que el tratamiento solamente es el alivio del dolor. Ya también tenemos que conocer cuáles son las preocupaciones, las expectativas de nuestros pacientes, que es muy necesario el tratamiento multimodal, interprofesional o interdisciplinario, con una perspectiva biopsicosocial. Eso es bastante necesario. La verdad que no podemos responsabilizarnos como profesión del manejo del dolor. En las personas con fibromialgia no podemos trabajar solos, hay que sacarse la capa superhéroe. No dejar de priorizar los tratamientos no farmacológicos, eso es súper importante. La verdad que las guías de práctica clínica refieren de que los tratamientos tienen que priorizar lo no farmacológico, ejercicio, educación, terapia cognitivo-conductual sobre todo, desde el punto de vista de la salud mental. No tratar cada nuevo síntoma con un fármaco diferente. Y aquí también dice otra cosa importante, no hay que dejar al paciente de lado, o sea, el paciente tiene que tomar decisiones en conjunto con su tratante, es decir, tenemos que ofrecer, cuando existen resultados equivalentes, la toma de decisiones compartida. Ese es nuestro Excalibur. Ahora, ¿por qué se recomienda hacer rehabilitación física en la persona con fibromialgia? La verdad que se ha encontrado que cuando los pacientes tienen una buena condición física, hay menor severidad de los síntomas, menor impacto en la enfermedad. Y al contrario, si el paciente tiene una menor fuerza muscular o una baja fuerza muscular, eso está asociado a peor calidad de vida e incluso mayor sintomatología ansioso-depresiva. Sin embargo, a pesar de que también el ejercicio pudiese ser nuestro Excalibur, si no hay un adecuado manejo del dolor, la verdad que el ejercicio incluso puede exacerbar los síntomas y generar deserción, falta de adherencia y abandono de los programas de rehabilitación. La verdad que tenemos que establecer perfiles de pacientes o posibles candidatos al momento de evaluar, y no recomendar el ejercicio como si fuese algo, un procedimiento como más técnico, me refiero. Ahora, ¿cuál es mi experiencia? Nosotros en atención primaria estamos categorizando a los pacientes con fibromialgia y hemos hablado del concepto de impacto leve, moderado y severo. Obviamente el severo es el que tiene el peor pronóstico clínico. La verdad que en la literatura hay revisiones sistemáticas que han encontrado que existen diversos perfiles de personas con fibromialgia, de 2 a 4 perfiles. La verdad que estratificar a la población permite
optimizar recursos, ser más eficiente y utilizar tratamientos más específicos. La verdad que habitualmente los perfiles documentados tenemos en base a la gravedad de la enfermedad, a el perfil adaptativo del paciente, al impacto emocional, la respuesta al tratamiento y también tenemos en torno a los síntomas, es decir, hay personas que es mucho más predominante el dolor por sobre la fatiga, por ejemplo. Entonces, no todos los pacientes con fibromialgia se van a comportar igual. Desafortunadamente, la evidencia para establecer los perfiles está basada principalmente en estudios transversales, con un diseño transversal, estudios con tamaños muestrales pequeños y basado principalmente en instrumentos o encuestas de autorreporte. La verdad que nosotros acá en este flujograma lo que hicimos fue considerar pruebas funcionales, aspectos relacionados al dolor y también encuestas de autorreporte e incluso la consideración de factores psicosociales. Todo medido de una forma, por así decirlo, más objetiva y un paciente con un problema leve probablemente va a ser más candidato a participar de un taller grupal o intervenciones remotas a distancia. El paciente con un problema moderado probablemente vamos a priorizar el abordaje uno a uno. Y pacientes con un problema más severo, en algunos casos pedir o solicitar ayudas técnicas si es que hay discapacidad, problemas de movilidad reducida e incluso postulación al Registro Nacional de Discapacidad. La verdad que en Chile las personas con fibromialgia tienen una ley que los ampara y que no se le pueden cuestionar la licencia médica, algunos necesitan acreditar discapacidad. Y bueno, la verdad que este flujograma evalúa si la respuesta a los tratamientos es buena o mala. Si es buena, obviamente se dará la alta, se dará continuidad a programas en la comunidad de actividad física, dependiendo de la edad del paciente, monitoreo, y si no hay buena respuesta, corresponderá contrarreferir a otro profesional. Ahora, pasando al tema del ejercicio, tenemos que la literatura, revisiones sistemáticas con metaanálisis más recientes han encontrado que para resultados a corto plazo, cuando comparamos con el tratamiento habitual, el ejercicio acuático está muy recomendado, sobre todo en resultados a corto plazo, y que el ejercicio de resistencia se recomienda más en el largo plazo, mediano y largo plazo, pero también tiene resultados en el corto plazo. La verdad que si hablamos de reproducibilidad, no todos los pacientes van a poder acceder a tratamiento o terapia acuática, pero el entrenamiento de resistencia es, por así decirlo, llevable para el domicilio y replicable. Ahora hay estudios que han encontrado que los pacientes para experimentar cambios necesitan muchas sesiones de 21 a 40, se han documentado 3 sesiones por semana, de 61 a 90 minutos por sesión, que la reducción del dolor incluso se mantiene hasta 12 semanas post intervención, post ejercicio. Es decir, esto es de alguna manera igual preocupante porque el sistema de salud lo único que prioriza es atender o resolver el problema del paciente y dar de alta. También se ha estudiado que en cuanto al ejercicio aeróbico se necesitan al menos 50 minutos por semana para lograr un efecto moderado y que el mayor efecto se alcanzaría a los 90 minutos. La verdad que por mucho tiempo el ejercicio aeróbico fue el gold standard o la mejor recomendación de ejercicio, pero tenemos que en realidad existen muchas más modalidades y que son igual de buenas que el ejercicio aeróbico. Ahora, no todos los pacientes en atención primaria se están tratando de la misma forma. Acá nosotros, bajo mi experiencia, estos son resultados de un estudio que estamos en vías de publicación. Lo que hicimos fue recabar registros históricos desde el 2021, desde junio hasta diciembre del 2023, de pacientes con dolor musculoesquelético y que los atendimos bajo 3 formatos de atención: terapias individuales, sesiones grupales y un modelo de atención mixta. Y lo que hicimos fue medir la funcionalidad con la escala funcional específica del paciente, este instrumento que puede ser utilizable independiente de
que tengamos una población con diferentes diagnósticos y el dolor lo evaluamos de forma sencilla con la escala numérica del dolor. Y la verdad que podemos ver que en los tres grupos hay una mejora en la función post-intervención, o sea, es decir, hay un cambio significativo, pero al momento de comparar entre grupos, por medio de ANOVA multifactorial, no hay diferencias entre grupos. Por lo tanto, todo sirve, por así decirlo, de alguna manera. Entonces, el que un paciente esté en un formato de atención individual o en un grupo va a depender de las características clínicas, del interés o las expectativas del paciente, porque no es llegar e introducir o meter a una persona a un grupo si la persona no le hace sentido. La verdad que estos modelos de atención pueden tener pros y contras, ¿ya? Por ejemplo, un paciente que está en un formato grupal va a tener una intervención más estandarizada, más plazos para rehabilitarse. La verdad que acá nosotros igual obtuvimos otros datos importantes dentro de esta muestra, porque consideramos 150 registros que tenían estas mediciones, que completaron sus tratamientos, y de aquellos 124 tenían dolor crónico. Y a los que tenían dolor crónico fueron los que los incluimos en este estudio como para reducir un tanto la heterogeneidad de la muestra. Y tenemos que el 80% de la población eran personas del sexo femenino. Y la fibromialgia es una condición más prevalente en las mujeres. También tenemos que en promedio las personas tienen un grado de obesidad 1 y que entra el concepto de la multimorbilidad, es decir, las personas tienen más de 4 enfermedades de base. Por lo tanto, vuelvo al tema del ejercicio. O sea, dar ejercicio es mucho más que buscar reducir el dolor. La persona existe con la multimorbilidad y esas cosas son problemas de salud pública hoy en día. Con respecto a las sesiones, ¿por qué no hay resultados diferentes? La verdad que las sesiones en promedio para terapia individual fueron 7, para terapia grupal fueron 6 y para una modalidad mixta fueron 9 sesiones. La verdad que el número de sesiones al parecer no está relacionado con los resultados clínicos. Y bueno, dentro de los diagnósticos que más incluimos en esta muestra, hay personas con problemas de hombro. Eso es bastante prevalente en la población donde yo trabajo. Por lo tanto, este estudio, si bien tiene bastantes limitaciones, es un estudio que está hecho en un contexto de atención primaria, donde el ambiente no es controlado, pero provee información con relevancia clínica porque refleja lo que sucede habitualmente en un programa de rehabilitación en atención primaria y puede servir como base empírica para estudios con un mayor rigor metodológico. Ahora, si bien somos buenos en el corto plazo, los desafíos están en el mediano y en el largo plazo. La verdad que se han hecho estudios de programas de ejercicio a lo largo de los años. Aquí un estudio de cohortes encontró que los pacientes que hacen ejercicio a una intensidad moderada durante 9 años tienen efectos positivos en el largo plazo para lo que es capacidad funcional, dolor, impacto de la enfermedad y calidad de vida en mujeres con fibromialgia. Por lo tanto, este estudio, y la gráfica lo muestran, arroja un valor importante de que las personas tienen que estar bajo control y que debe existir una continuidad del cuidado. Sin embargo, el sistema de salud está bastante tensionado porque hay una carga asistencial donde hay otras personas con otras condiciones clínicas que también quieren ser tratadas. Por lo tanto, ante esa brecha, nosotros con un colega que es investigador, Marco Morales, nos empezamos a familiarizar con la inteligencia artificial y actualmente tenemos un protocolo en vías de publicación de un ensayo clínico. Eficacia de la telerehabilitación en fibromialgia mediante ejercicios con inteligencia artificial y educación en neurociencias. La verdad que hay muchas fichas puestas en todo lo que es la realidad virtual y la inteligencia artificial, como que se ve bastante prometedor. Yo lo veo de la siguiente manera, es decir, si mi paciente ha tenido una buena respuesta al ejercicio y el paciente es capaz de autotratarse en su domicilio guiado con inteligencia artificial, obviamente podemos aumentar la adherencia al ejercicio, vamos a empoderar más a ese paciente y probablemente con un mensaje más esperanzador y que no sea tan dependiente del sistema de salud y que esté obviamente siendo monitorizado cada cierto tiempo. La verdad que vamos a ver cómo
son los resultados en el futuro. Esperamos eh, tener resultados favorables, es decir, que la intervención genere un resultado significativo y relevante desde el punto de vista clínico. Ahora, para finalizar los mensajes para la práctica diaria, es importante validar la experiencia dolorosa del paciente. Eso lo hablamos en las primeras diapositivas. Los pacientes quieren que se les crean, se les crea que tienen un problema, porque incluso el paciente con fibromialgia refiere que incluso a veces ni la familia valida su dolor. Es importante potenciar la entrevista clínica, conocer las expectativas del paciente y ciertamente generar alianza terapéutica, que eso ha demostrado que puede optimizar los resultados, pero en el caso de la persona con fibromialgia existen agrupaciones con este problema, por lo tanto también, además de generar una alianza terapéutica como más individual, es importante generar una alianza comunitaria. También tenemos que reconocer y aceptar que no vamos a poder ayudar a todas las personas con este diagnóstico. Yo creo que esos pacientes donde no respondemos bien debiesen ser la motivación para mejorar y ser en un futuro mejores clínicos. Aprender del error. También es importante establecer metas, objetivos y potenciar la toma de decisiones compartidas. Ser eficiente, optimizar los recursos, evitar el sobreintervencionismo. La verdad que la acupuntura no se recomienda, la terapia manual tampoco, el ejercicio sigue siendo una intervención prometedora, sin embargo han ido apareciendo otras intervenciones como la estimulación magnética transcraneal, pero es importante esperar las nuevas publicaciones en cuanto a ensayos clínicos y efectividad. Ahora, es importante utilizar el pensamiento crítico y una práctica basada en evidencia para ayudar a estas personas. Y si usted tiene algún paciente que sospecha que puede tener ese diagnóstico y tiene la duda y no está diagnosticado, lo que corresponde, ¿cierto?, es derivar a un profesional capacitado y que pueda dar un diagnóstico. Por lo tanto, eso fue la presentación en este congreso. La verdad que si llegaron a esta diapositiva, ojalá les haya servido. La verdad que tampoco buscamos responder todas las preguntas porque el tiempo se hace corto, pero si alguien tuviese alguna duda, alguna consulta, si alguien necesitara información, me puede escribir a mi correo o a través del Instagram de Fisioteus y con gusto voy a ayudarlos. Así que muchas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad.